Y le hago 14 años que yo Granados, jamás se ha mencionado ese tema. Doctor Granados, en los trinos, no uno, varios del presidente Petro, me sorprendió particularmente que el presidente dijese que era esta decisión sobre Santiago Uribe tomada por cuenta del temor de un juez. ¿Usted sabe algo de esta teoría del presidente Petro? No, yo creo que el presidente, él como jefe de Estado, tiene que dar ejemplo de respeto a la autonomía y la independencia del Poder Judicial, que es un pilar fundamental de la democracia. Si uno pone en tela de juicio como jefe de Estado, en un caso en el cual no tiene arte ni parte, ¿qué pasará mañana si un juez toma una decisión, por ejemplo, en el caso de su hijo? ¿O qué pasa si toma una decisión en relación con algún miembro de su gobierno, o con algún otro familiar, o con alguna otra persona cercana a él o distante a él? Es decir, un presidente tiene que respetar y dar ejemplo como jefe de Estado del respeto al Poder Judicial, porque si no, no hay democracia. Sí. Y yo creo que en este caso conviene actuar con cabeza fría. Doctor Granados, es que el presidente una cosa es ser alguien como algunos han querido utilizar políticamente este caso, y otra cosa muy diferente es ser el jefe de Estado. El presidente está en modo impunidad, dice que este caso representa la impunidad. No, pues es que hay que llevar este caso a la justicia internacional. Sobre eso quiero preguntarle su opinión, doctor Granados, porque la primera reacción, no lo menciona directamente, pero escribe este mensaje en la red social X el presidente Petro apenas minutos después de conocerse la absolución de Santiago Uribe. Dice lo siguiente el presidente Petro: la impunidad no nos lleva sino a más violencia. ¿Cómo interpreta usted esto que dice el presidente? Bueno, eso yo estoy de acuerdo totalmente con el presidente, que la impunidad genera violencia. Por eso es que combatimos, por ejemplo, el proceso de paz y lo que llevó a la JEP, porque lo que ha producido es que impunidad de todos los crímenes que hizo las FARC, la impunidad que hemos visto en los crímenes del ELN y la impunidad de muchos otros casos que hemos conocido. Definitivamente nadie podría estar en desacuerdo con el hecho de que la impunidad es lo opuesto a la justicia, y la injusticia es una fuente de violencia. Pero no creo que tenga nada que ver eso con este caso. Cuando Petro dice llevarlo a tribunales, a justicia internacional, ¿a qué se refiere, doctor Granados? Pues yo no sé llevar a quién, porque no puede ser a Santiago Uribe por muchas razones. La primera, este caso es anterior a la vigencia del Estatuto de Roma, que fue aprobado por un tratado del 17 de julio del 98 y que entró a regir en Colombia solamente hasta el año 2001. En consecuencia, no sería, porque no se puede aplicar retroactivamente. Pero si aparte de eso se quisiera, por alguna razón que no sería jurídica, intentarlo, forzarlo, rige el principio de subsidiariedad, y es que solamente se puede llevar a instancia internacional cuando no opera la justicia en Colombia. Y aquí ha sido absuelto Santiago Uribe Vélez después de procedimientos durante 25 años, 3 veces. Sí, doctor Granados. Es un imposible jurídico. Doctor Granados, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reacciona diciendo gracias a Dios. Esa fue su primera reacción después de conocer la decisión. Y sé que son procesos independientes, el de él, que está enfrentando a la justicia, y el de su hermano Santiago Uribe, pero tienen vasos comunicantes. ¿Qué incidencia o qué repercusiones va a tener esta absolución de Santiago Uribe en el proceso del expresidente Uribe? María Camila, tienes toda la razón. De hecho, si hay alguna persona en Colombia que ha seguido estos casos de cerca desde hace 14 años, ha sido tú. ¿Y por qué? Lo puedo decir. Porque efectivamente, cuando se inicia esa segunda etapa de Santiago Uribe Vélez, lo hacen los enemigos políticos de Álvaro Uribe, que estaba entregando la presidencia. Y lo hacen para que él no pueda dedicarse a lo que él sabe hacer, opinión, por estar defendiendo a su hermano, que además fue víctima. Recordemos que cuando asesinaron a su señor padre en el año 83, quien estaba con él era Santiago, en la hacienda Guacharacas. Quien es gravemente herido con un disparo de fusil es Santiago. Santiago es doblemente víctima en Colombia, de las FARC. Luego el ELN le quema la hacienda. Y él, en este caso, además tiene que sufrir durante 14 años y 2 años de reclusión este proceso. Entonces, ¿qué hizo Álvaro Uribe Vélez? Pues defender a su hermano. ¿Cómo? Verificando la información que recibía de que esto era un complot del que habían hecho contra Santiago y que también lo quieren hacer con él.
Y ahí es donde surge, esa es la génesis del caso que actualmente llevamos, llamado popularmente como los falsos testigos, y que tenemos ahora programada audiencia el próximo 20 de noviembre. Así que ciertamente están vinculados los dos casos. Sí, doctor Granados, ¿es cierto que en la finca, en la hacienda La Carolina, operaban los paramilitares de la zona, los 12 apóstoles? Eso es falso, y probamos que eso es absolutamente falso. Incluso probamos que sí había presencia de guarnición militar, porque le vendieron una parte de esa muy extensa hacienda a para que se pudiera colocar una guarnición militar, ni más ni menos que una guarnición militar. Ojalá alguien tenga la oportunidad de ir, como lo visitamos, a la hacienda de La Carolina, para que se den cuenta lo absurdo de la acusación. Era ahí donde funcionaba una guarnición militar por un lugar estratégico que tenía la hacienda, que era dedicada a ni más ni menos que a las reses de Lidia. Era una hacienda que no fue lechera, realmente fue una hacienda exclusivamente dedicada a la crianza de toros de Lidia. Así que eso es falso, quedó probado en el juicio, y de hecho la sentencia ha dado buena cuenta de todas las mentiras que se dijeron en este caso. Doctor Granados, le hago una pregunta final. De refilón, de carambola, ¿el juicio contra Santiago Uribe puede tocar el de Álvaro Uribe, que al final del cuentas están los dos relacionados íntimamente? Sí, están tocados. De hecho, Santiago es testigo, lo hemos postulado en la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Queremos mostrar cómo en el episodio de Hilda Niño efectivamente hubo un complot tramado desde la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez, y eso es parte de lo que quería verificar Álvaro Uribe Vélez cuando le pidió al abogado Diosdado Cadena Ramírez que finalmente, a petición de ella, se entrevistase con Hilda Niño en El Buen Pastor. En fin, hay varios circunstancias que generan esa conexidad del punto de vista de explicar por qué Álvaro Uribe Vélez quería verificar la información que recibía de la existencia de este complot. Eso es cierto. Por eso también la importancia de este caso, y por eso claramente se está metiendo en el caso de Santiago Uribe el presidente Gustavo Petro. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Granados. Gracias, Néstor, y a toda la mesa de Blue Radio. El juicio contra el expresidente Uribe, que todavía está intentando, sí, está en desarrollo todavía alguna clase de decisión. El tema de Santiago Uribe, de momento, este es un round para la familia Uribe y un triunfo, por supuesto, del expresidente. Claro, viene la segunda instancia, viene la apelación. Es un round, no la pelea. La pelea no ha terminado. Bueno, es el tercero, sí, porque el doctor Granados dice que desde 1999 y en el 2000 hubo decisiones de primera y segunda instancia donde ratificaron la inocencia. Hay peleas que son de 10 rounds, sí, María Camila, no todas son de 1 o de 2. Y a esta le falta la segunda instancia y le falta la casación en la Corte. Y en ese momento pues veremos cuál es la decisión final de la justicia. Por ahora la que ha emitido Héctor, la que ha emitido este juez hay que respetarlo, ni más faltaba, claro. Los árbitros van anotando. A mí me parece muy mal lo que ha hecho el presidente Petro, por ejemplo, de criticar las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales hay que respetarlas siempre, siempre. Gústele a uno o no les guste. Yo no tengo ninguna razón para saber si el señor Santiago Uribe era o no cabeza de un grupo paramilitar. Y en el Estado de Derecho esa tarea de saber eso se le da a alguien, y ese alguien es los jueces, y los jueces por ahora van decidiendo que no hay suficientes razones para determinar que el señor sí lo fue. Y eso que llaman la duda razonable, y está bien, el partido va en la mitad, es como una especie de primer tiempo, hay que esperar cómo sigue el primer tiempo, el segundo tiempo. Y yo quiero decirle, Néstor, entre otras cosas, yo que he sido muy crítico ideológicamente del expresidente Uribe, que a mí me alegra que las decisiones judiciales en relación con él y su entorno familiar le sean positivas. Yo no quisiera que Colombia hubiera tenido un presidente tan significativo para Colombia que estuviera asociado a los paramilitares. Eso me parecería realmente trágico para la historia de este país. Yo prefiero que el presidente Uribe sea inocente de todas las cosas que se le acusan y de que su entorno familiar también lo sea, porque me parece que eso es mejor para la historia de Colombia.
que poder decir, celebrar que no, tuvimos 8 años un presidente que estuvo asociado a las paramilitares. No, yo no creo, yo no quiero que eso sea la historia de Colombia. De acuerdo. Y espero que se resuelva rápido las decisiones, los asuntos que están para decidir por parte de la justicia. La tragedia para estos efectos es la reacción del presidente Petro, que amenaza con un tribunal internacional. Néstor, como el fallo de la justicia en Colombia no le gusta claramente al el presidente Petro escribe, yo preferiría verlo en las cárceles. Entonces ahora dice... Pero además él ahora también es juez, además de técnico en licencias ambientales, de ingeniero, también es juez. O sea, es que esto solo ahonda la distancia y la molestia que se siente en la rama judicial, porque es que lo que no hay derecho es que el presidente, como el fallo no es en la dirección que él quería, entonces le parece que no existe el fallo, que es impunidad, que no hubo juicio de 14 años, que por supuesto el juez no tiene ninguna autoridad, que está, como lo dice en el trino, actuando bajo el terror. Bajo el temor, dice. Sí, entonces a mí me parece absurdo que el jefe del Estado colombiano sea el que denigra de una de las ramas del poder del Estado. O sea, porque él lo que está haciendo es desconocer la tridivisión de poderes y la independencia de la justicia, diciendo que como no se falla en la dirección que él quiere, entonces hay que acudir a instancias internacionales. Pero miren, Néstor, no entendí, Ricardo, la relación que hace el presidente Petro del caso Santiago Uribe, 12 apóstoles, que fue Yarumal en el departamento de Antioquia, con los crímenes de la UP. De la UP, no tiene nada que ver. Él extrapola el argumento porque evidentemente el paramilitarismo sí fue responsable del exterminio de la Unión Patriótica, pero llevar ese escenario que no tuvo que ver directamente con 12 apóstoles, sino con lo que significaban las AUC, los hermanos Castaño y demás, a el escenario de Santiago Uribe, pues obviamente es una estratagema argumentativa del presidente intentando justificar llevar este caso eventualmente ante la justicia internacional. Algo que la justicia colombiana ha rechazado plenamente, lo ha hecho la Corte Suprema, lo ha hecho la Corte Constitucional, y la hoy fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, se comprometió, siendo candidata a la Fiscalía con la Corte Suprema, de que no apoyaría ese viejo anhelo, entre otros, del hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez. Recuerde que él fue el relator y presidente de la CICIG en Guatemala. No, claro, que es el componente de batalla política que tiene el caso de Néstor, Santiago Uribe. Señor Luis Ernesto. Es transparente que el expresidente Uribe y el sector político que él encabeza no es de mis afectos, pero lo que también es cierto es que en política los ataques judiciales, las denuncias, tratar de enlodar penalmente a los adversarios es pan de cada día. Y por eso las peleas políticas tienen que terminar zanjadas cuando un juez toma una decisión, y esa decisión hay que respetarle, así a uno no le guste o le parezca que uno tenía la razón en la discusión política, pero si un juez de la República toma la decisión basado en evidencia o en lo que haya sido, en este caso particular, que no puede hallar culpable al hermano del expresidente Álvaro Uribe, eso todos los colombianos, gústenos o no el expresidente Álvaro Uribe, lo tenemos que aceptar por respetar la majestad de la justicia, y porque además pues los que salieron a atacar, el mismo presidente Gustavo Petro, pues también tiene un montón de procesos en su contra, procesos penales, cuestionamientos, y será la justicia la que tiene que fallar. Bueno. Y cuando la justicia falle a favor de él, en algunos casos, como seguramente lo hará, pues esperemos que también salgan de ese bando a reconocerle que fue la justicia la que encontró que no era culpable de muchas cosas de lo que se le señalaba. Luis Ernesto, sabe que no veo en esa onda a mucha gente del petrismo que está esta mañana con el eslogan, Aurelio, de impunidad, como el fallo contra Santiago Uribe le resultó favorable al expresidente Uribe. Y el expresidente Uribe es mi enemigo político, entonces creo que eso es impunidad. Empezando por el presidente Gustavo Petro, es parte de desafortunadamente, de la tragedia en Colombia. Pero Néstor, es que tendemos a no creer lo que no nos conviene. Señora, Aurelio. Sí. Néstor, es que más allá de que sea Santiago Uribe Vélez o no, yo sí quiero reivindicar un poco la decisión del juez, que es el famoso fallo con duda razonable. Y la verdad es que cuando uno lee, pues lo poco que pudo leer de la sentencia, él dice lo siguiente: el señor Meneses de Buenos Aires señalaba a Santiago Uribe. El mayor Meneses. Pero Juan Carlos Meneses. Mayor Meneses, correcto. Y el señor Amaya, que fue el que mató al conductor de esa escalera. Correcto. Dice que no tenía nada que ver Santiago Uribe.
Sí, hay confrontados dos testimonios y entonces el juez dice, aquí hay una duda razonable, la fiscalía no logró aportar más elementos que la declaración de Meneses y por el otro lado está lo que presentó la defensa. Entonces, yo creo que hay que reivindicar una razón para este fallo, que es la duda razonable. Más allá de lo que diga Petro, que le choque o no la impunidad, aquí los colombianos tenemos que reivindicar y respaldar que haya fallos con duda razonable, porque cosas, si no, Aurelio, entonces, ¿en qué quedamos? En ese fallo larguísimo no solo habla de dudas razonables, Ricardo, también le adjudica a la Fiscalía errores Claro, garrafales. pues es que dice que la Fiscalía no logró argumentar por qué decía que Santiago Uribe había pertenecido a los 12 apóstoles, y mucho menos que hubiera sido su cabecilla, ¿no? Básicamente era un testimonio producto de la declaración de Meneses, Meneses que después no quiso comparecer al juicio. Pero pasa algo adicional, y es que, Héctor, la semana pasada hubo una audiencia ante la JEP que metió mucho ruido a este fallo. Y es que desde la defensa del expresidente Uribe dicen que prácticamente sacaron del sombrero esta audiencia para calentar de nuevo la hipótesis de que Santiago Uribe había sido el líder de los 12 apóstoles sin argumentos. La defensa de las víctimas obviamente opina todo lo contrario, pero sí metió ruido a puertas de este fallo esa audiencia de la JEP que no estaba prevista, y de nuevo pone sobre la palestra el episodio de los 12 apóstoles. Claro, 8-16 pero tampoco podemos poner dudas sobre la JEP, así como no podemos poner dudas sobre el juez que expidió esta decisión, tampoco tenemos que hacerlo sobre el juez, sobre la JEP. A toda la justicia hay que respetarla y a ninguna hay que inferirle intenciones protervas y por allá soterradas para tratar de hacer daño. Aquí es cierto que sobre respecto de la participación de Santiago Uribe no ha habido eso que se llama la plena prueba, o sea, uno no puede, de todo lo que a mí no, estos casos debo confesar que no me gusta seguirlos mucho en detalle, veo los titulares y me informo lo básico, pero no me meto pues en el morbo un poco de quién dijo y qué dijo y cómo dijo, no sé, no me gusta, entre otras cosas porque desconfío de los unos, de los otros, y siempre siento que me están diciendo mentiras, entonces más bien me retiro un poco de esa información. Pero es cierto que en este caso de Santiago Uribe no hay una plena prueba, que uno diga, bueno, no, está claro que ese tipo sí hizo esa vaina, perdóneme la expresión coloquial. No, eso no lo puede uno decir, y yo insisto, yo soy un contradictor político del presidente Uribe, siempre me parece que movió la línea de la democracia indebidamente y etcétera, pero este no es el momento de hacer el juicio histórico de su gobierno. Pero en el caso de su hermano no hay una plena prueba. Entonces, hay unas pruebas, unos indicios y unos testimonios y unas cosas que, bueno, sí, el juez llevó a decir que tenía la duda razonable de que el señor no lo había cometido, y para que condenen a una persona toca es no tener duda, toca el tener la convicción de que la persona incurrió en esa conducta. Vamos a ver el juez de segunda instancia qué dice. Ahora, la versión del doctor Granados que acabamos de oír, pues es una versión obviamente interesada, es la versión del defensor, y así hay que tomarla, y los oyentes lo saben, pues cuando a él se le pregunta, ¿esto pasó en la finca? Y él dice, no, falsísimo. Pues sí, él es el defensor, pero esperemos a ver qué dice el juez lo dijo en la segunda sentencia instancia. Bueno, con la absolución. Es el defensor ganador en este round. Claro, pero en todo caso, Néstor, esto no contribuye al acuerdo nacional. O sea, que el presidente de la República desconozca un fallo judicial solo genera más distancia y más controversia. ¿Todavía tiene expectativa de que va a haber alguna clase de acuerdo nacional? Pues evidentemente el primero que no lo quiere es el presidente. Sonríe María Consuelo para la foto y vemos los dientes de leche. Néstor, señor, las decisiones de los jueces hay que aceptarlas así me gusten o no me gusten. Así me convengan o así no me convengan. También. 8:18. El Congreso aprobó finalmente y se convierte en ley el proyecto que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia. Hasta hoy, un menor de 18 años, por ejemplo, una niña de 14 o 15, se podía casar si sus padres daban el permiso. Eso no va a volver a suceder porque se aprueba la ley que bautizaron, bien bautizada, son niñas no esposas. Ahora solo se permite matrimonio para mayores de 18 años.
Siguen decreciendo las ganancias de Ecopetrol. Durante el tercer trimestre su utilidad fue de 3,6 billones de pesos, desplomándose un 28,3%. Recordemos que el año pasado la utilidad de Ecopetrol ya había caído 42% y sobre esa merma en este 2024 está cayendo más de un 20% adicional. Precisamente por eso las acciones de Ecopetrol se fueron al piso. La recomendación del presidente de la compañía, Ricardo Roa, es comprar acciones baratas de Ecopetrol. Invito a los inversionistas, ya invité al gobierno a que compre acciones de Ecopetrol que están baratas. La JEP hizo su primera imputación de cargos al viejo secretariado de las FARC, a Timochenko, al médico, a Joaquín Gómez, a Pablo Catatumbo y a Lozada, actual senador, les imputa cargos por 18.000 casos de reclutamientos y crímenes y abusos sexuales contra niños en hechos relacionados con la guerra en Colombia. Una imputación que, sin embargo, no es por lo que hicieron, no es por acción, sino por la omisión, porque como jefes de la guerrilla permitieron que las FARC reclutara, violara y asesinara. La cifra exacta es 18.667 niños, una cifra contundente de esas cifras que van a pasar a la memoria, tal y como pasó con los 6.000 casos de falsos positivos en el gobierno Uribe. A estos 6 guerrilleros les están imputando cargos por el reclutamiento forzado, por crímenes sexuales contra estos 18.000 y tantos niños. Para ser feliz, tú y yo necesitamos entender que las cosas cumplen un ciclo, que lo humano tiende a volverse obsoleto, que hay relaciones que se acaban. Eso implica que sepamos soltar. Eso implica que sepamos ponerle punto final a esa experiencia. Cuando estoy escribiendo un libro y termino un capítulo y creo que ya está terminado, no lo vuelvo a leer. ¿Saben por qué? Porque no se puede volver a reabrir. Eso pasa en nuestra vida diaria. Es necesario soltar. Si esa relación ya no da para más, si esa relación es fuente de amargura, de conflictos, de heridas, ya no más. Es el momento de mirar y decir hasta aquí y de abrirse a tantas nuevas oportunidades que la vida trae. ¡Ánimo! Tú estás hecho, tú estás hecha para ser feliz. Y eso implica aprender a soltar. Tú sabes. Un desplome tremendo en la acción de Ecopetrol, movido, por supuesto, por las advertencias de las calificadoras sobre la situación de gobernanza de la empresa, escándalos e investigaciones en contra de su presidente, Ricardo Roa, renuncias de miembros independientes de Junta, denuncias de corrupción en filiales como Cenit y también por cambios en el precio del dólar y vaivenes en los precios del petróleo. No obstante, precios del petróleo en su referencia Brent, que es la que se usa para Colombia, que han caído apenas un 3.6% este año, es decir, unas 10 veces menos que lo que ha caído la acción de Ecopetrol en la bolsa, lo que significa que ese derrumbe en los precios del petróleo, actualmente por debajo de los $70, tiene muy poco que ver en el derrumbe de la acción de la empresa. Ahora 8 de la mañana, 23 minutos, fue asesinada una joven en el centro de Bogotá, en el barrio Las Cruces, hermana de una boxeadora olímpica, Ricardo, de Valeria Mendoza. Claro, Valeria Arboleda, que estuvo compitiendo justo... Sí. Valeria Arboleda, tienes razón. Exactamente, compitiendo en los Juegos Olímpicos recientes en París, una de las jóvenes promesas del boxeo femenino olímpico para Colombia. Desde el barrio Las Cruces, centro de Bogotá, los atacantes son venezolanos, están buscándolos en este momento allí en Las Cruces. Desde el lugar, Julián Ríos. Hola Néstor, muy buenos días. Estamos con Valeria Mendoza. Ella es una deportista de alto rendimiento, boxeadora que representó en los Olímpicos de París 2024 a Colombia. Hoy ella está sufriendo una tragedia con su familia. Le asesinaron a su hermana en un claro hecho que para ellos es feminicidio aquí en el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá. Valeria, ¿qué fue lo que pasó con su hermana? Pues presuntamente mi hermana se dirigía hacia su casa. Había un grupo de presuntamente venezolanos que estaban consumiendo alcohol, pues la interceptan, le dicen cosas. Imagino que mi hermana no puso mucha atención. Ellos la cogen, la ingresan a un inmueble, ahí es donde la golpean y la tiran a la calle. No sabemos
todavía causas de la muerte. Medicina Legal no nos ha dado el dictamen y necesitamos pues esclarecer los hechos y que se haga justicia. Y exactamente la fiscalía, la policía, ¿han tenido contacto con ustedes? ¿Cuándo pasó eso? ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Se han contactado? No se han contactado con nosotros. Nosotros estamos intentando mover todos los medios posibles para que se haga justicia, para que sepan que mi hermana no era ninguna delincuente, ella la quería mucha gente en el barrio y que se haga justicia porque ella era una muy buena persona. ¿Y ella de dónde salía? ¿A qué horas fueron los hechos? ¿Pasaba por esta calle de las Cruces que es peligrosísima? ¿Por qué pasaba por ahí? Pues como te digo, nosotros hemos vivido toda la vida en Las Cruces, 30 años. Mis papás pues viven ahí cerca de donde fueron los hechos. Ella pues salía, es que no sabemos muy bien nada porque nosotros nos avisan a las 8 de la mañana, nos dicen que el CTI llega a las 6 de la mañana, no sabemos nada, nosotros queremos que las autoridades nos digan qué pasó. Pues hay una cámara ahí, la fiscalía no ha revisado esa cámara, no nos han dicho nada. El fiscal llegó ese día y nos preguntó a nosotros, como si nosotros nos acabamos de enterar. Valeria es la deportista que participó en los Juegos Olímpicos representando al país en boxeo y pues ahora lamentablemente está pidiendo justicia y viviendo una tragedia con su familia para que esclarezcan el asesinato y el feminicidio de su hermana. Estás escuchando Blue Radio. Esta absolución en primera instancia del ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los delitos de homicidio y concierto para delinquir vinculados con la conformación de grupos paramilitares, en particular con el grupo conocido como los 12 Apóstoles, tiene importantes consecuencias jurídicas y políticas. El fallo de 218 páginas tiene detalles por parte del juez primero especializado de Antioquia, que considera que la Fiscalía no hizo un buen trabajo para buscar demostrar la culpabilidad de Santiago Uribe Vélez con los delitos que le estaban endilgando, en particular con el homicidio del conductor de un bus escalera Camilo Barrientos y frente a la conformación de grupos paramilitares. Dice el juez en esta sentencia que la Fiscalía no logró demostrar que Santiago Uribe Vélez hubiera pertenecido y mucho menos que hubiera sido el líder del grupo conocido como los 12 Apóstoles, que según testimonios en Yarumal y en el departamento de Antioquia en general, tenía como centro de operaciones la hacienda La Carolina, que históricamente ha sido propiedad de Santiago Uribe Vélez. Este es un proceso muy largo, más de 20 años en la justicia, pero que ha tenido incluso en los últimos 3 años mucha expectativa, porque eso fue lo que se tomó este juez para tomar esta determinación, una sentencia absolutoria. Una noticia económica en este momento, Víctor, 8:27. Con la apertura económica, varios daticos. El dólar, Néstor, sigue escalando. En este momento se acerca muchísimo a los 4.500 pesos, otra vez en parte por el efecto Trump en los mercados que ha fortalecido al dólar en el mundo. Se acerca en Colombia en estos primeros minutos de negociación a 4.500 pesos en su cotización promedio, aunque ayer ya vimos algunas operaciones por encima de ese nivel. En este momento llega a 4.487 pesos, el dólar más caro desde mayo del año 2023. En el mundo se fortalece el dólar frente a las principales monedas. Petróleo Brent subiendo 0,89% a esta hora, se acerca a los $73 por barril. El café sigue escalando en Colombia, beneficiándose en las últimas horas precisamente en parte por ese repunte que ha tenido el dólar. Hoy el caficultor que salga a vender su carga de café le estarán pagando en promedio 2.430.000 pesos. Ese es el precio de referencia, precio más alto desde octubre del año 2022. Se está acercando a máximos históricos. ¿Cuál es la cifra, Víctor, que va a tener que pagar el gobierno colombiano a Telefónica por el pleito que perdimos en el Tribunal de Arbitramiento Internacional? Néstor, ahí hay un detallito muy interesante. La cifra es de 380 millones de dólares, digamos para redondear el dato, pero más intereses compuestos. Y aquí los economistas de la mesa saben qué son los intereses compuestos. Es pagar interés sobre interés. Y eso da, estamos hablando, ya no de 380 millones de dólares. ¿Pueden ser 500? Sino casi 500, sí señor, casi 500 millones de dólares. Señor Ministro de Comunicaciones de Colombia, Mauricio Liscano. Ministro, buenos días. Buenos días, Néstor, a la mesa y a todos los oyentes un saludo afectuoso y especial. ¿Qué cálculo tiene usted, ministro? Este pleito que perdimos con Telefónica nos va a costar ¿cuánto al final?
Pues son 367 millones de dólares más los intereses del 5%. Desde la época, pues eso puede costar lo que ustedes dicen, más o menos 400, 500 millones de dólares. Sin embargo, nosotros pues tenemos la teoría desde el ministerio que ese es un fallo que se puede pedir la anulación y que además es muy extraño, porque a nuestro juicio ese es un tema que es debatible. No sé si quiera que les cuente un poco los detalles y por qué creemos nosotros que es debatible, Néstor. Sí, pero sí. Yo creo que sí se puede pedir la anulación, la vamos de hecho a pedir, luego el fallo todavía no está en firme, tenemos 120 días para utilizar ese recurso, pues que obviamente el gobierno colombiano va a utilizar para no tener que pagar esos recursos. Pero ministro, perdóneme, ahí me pierdo un poquito. Si Colombia acepta la competencia, quien emite el fallo es un tribunal de arbitramiento que se llama Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, el famoso CIADI del Banco Mundial. Si Colombia acepta la competencia, ¿por qué no vamos a aceptar ahora la condena? Porque le cuento cómo es la historia. En 1994 se hicieron los contratos de concesión de las telecomunicaciones. En esos contratos estaba claramente que se debía, no solo cuando se terminara la concesión, devolver el espectro, sino también las infraestructuras que invirtieran las empresas. En 1994. En 1998 sale una ley una ley rara donde dice no, lo que se tiene que devolver es el espectro, pero no las infraestructuras. Y apenas en 2005, Colombia se suma a ese tratado donde se dice que la competencia, pues que nos asumimos a las competencias de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional, de la CIADE que están llamando ustedes. Y en el 2017 un tribunal de arbitramiento colombiano falló a favor del gobierno colombiano diciendo que sí, que Telefónica sí tenía que devolver no solamente el espectro, sino la infraestructura, y Telefónica pagó al gobierno colombiano 1.7 billones de pesos. Entonces, nos parece muy raro que si la ley no es retroactiva, es decir, si la ley que dice que no se tenía que devolver la infraestructura fue posterior a la cláusula que firmó en un contrato Telefónica con el gobierno colombiano, ahora la CIADE diga que nosotros como Colombia violamos, las expectativas de inversión del inversionista, cuando primero la ley fue posterior, el contrato fue anterior y la competencia de la Corte además fue posterior. Ministro, inclusive en este caso, ¿quién haría esa revisión del fallo, del fallo del tribunal? ¿Quién ha liderado esto? Ha sido la defensa jurídica del Estado. De hecho, nosotros con Claro ganamos. No, de acuerdo, la defensa asume la parte de Colombia, pero ¿ante quién decide si hay? Ante la CIADE. El mecanismo de anulación del fallo es ante la misma Corte. Ante la misma CIADE. Estos fallos tienen en 120 días se puede presentar, digamos, como una especie de anulación al fallo que hizo la CIADE. Entonces, ante la misma CIADE, el mismo mecanismo del tribunal pues permite y tiene estos mecanismos de defensa. O sea, no es nada extraño a utilizar las mismas herramientas que tiene la CIADE. Pero, ministro, son 5 causales muy puntuales las que contempla la CIADE para una eventual nulidad de un laudo que ellos determinen, que ellos den a conocer. ¿Cuál sería la causal que argumentaría el gobierno colombiano para pedir la nulidad del fallo ante el mismo CIADE? No, Ricardo, digamos, yo no, o sea, estoy consciente que son unas causales muy, muy precisas. El fallo, pues digamos, el ministerio no lo conocemos en detalle. Esta es una decisión pues que ya los abogados defensores del gobierno y la defensa jurídica del Estado pues está revisando cuál de las causales y cómo lo interpreta una vez pues lo estudia a fondo. No es el ministerio, no voy a ser yo quien va a hacer esa demanda. Si el gobierno, lo que yo le he pedido es, pues en estos momentos no podemos, tenemos que dar hasta la última pelea. Y eso pues ya será la defensa jurídica del Estado la que tiene los argumentos. A mí me parece que los argumentos pues son muy claros, es decir, se firma un contrato ante el Estado en 1994, en 1998 sale una ley que cambia las condiciones, pero no cambia el contrato, y apenas nosotros nos adherimos a las competencias en el 2005, y un tribunal colombiano en el 2017 le da la razón a Colombia, y entonces esto es un fallo en contra de un tribunal colombiano. Así ellos tengan la competencia, a mí me parece que
que de lógica jurídica hay como dar el debate, y la anulación se va a pedir porque hay que defender los intereses de los colombianos. Imagínense, $500 millones en medio de esta escasez fiscal, pues realmente hay que defender hasta el final, ministro, de los intereses de Colombia. ¿Quién entabló desde el gobierno? ¿Eso era gobierno Santos? Era febrero del 2018, creo recordar, Ricardo. Sí, eso fue una ley. Eso fue una ley del Congreso, la 411, creo. Claro, pero la pregunta es, el Estado colombiano convoca al Tribunal de Arbitraje, que en principio condena a Telefónica y a Claro al pago de esa reversión de activos. ¿Quién entabló, quién impulsó desde el gobierno en ese momento? No era gobierno Petro, por supuesto, ese Tribunal de Arbitramiento. No, ahí sí, la verdad no tengo esa información precisa. Yo me imagino que habrá que analizar ya en ese momento, en esa época, pues el gobierno y quién estaba al frente. No conozco esos detalles. Simplemente era que se había firmado el contrato con esa cláusula, se tenían que reversar los activos, y precisamente por eso pues se fue al Tribunal de Arbitramiento. Ministro, para favor del gobierno colombiano, pero no tengo exactamente quién lo hizo. Sobre la pregunta de Ricardo, creo recordar, en febrero del 2018, el ministro todavía estaba saliendo del gabinete Santos, era David Luna, muy posiblemente. Sí, tal vez fue un poco antes, y el ministro era David Luna, y en todo este enredo jurídico también pesa un concepto de la Contraloría, cuya titular era la doctora Sandra Morelli. Ministro, todo el tema de la reversión de activos, al final, ¿qué es lo importante, qué es lo de fondo? ¿En qué queda después del fallo del CIADI, del tribunal? No, pues digamos, los activos ya de Telefónica le pagó al gobierno en su momento los 1.7 billones de pesos que entraron al fisco. Simplemente, pues ahora lo que estamos esperando es pues la anulación, y esperar pues que se define frente al pago. Esos activos, pues que en su momento ya los pagó Telefónica, pues están en manos de Telefónica y están al uso de la empresa al servicio de las telecomunicaciones, pero ellos no devolvieron los activos en digamos las antenas, sino que devolvieron en su momento los recursos, que fueron 1.7 billones, que entre otras cosas, si el fallo al final termina siendo desfavorable, pues el gobierno colombiano al final del día un poco lo que está es pues digamos devolviendo una plata que ya había recuperado, digamos por decirlo así, y que las pretensiones de Telefónica además eran $600 millones, y la CIADE condenó por la mitad más o menos de las pretensiones que tenía Telefónica ante la CIADE. Ministro, una última pregunta. ¿Esto podría sentar un precedente para que Claro también reclame ante tribunales internacionales? Ellos, cuando perdieron aquí en Colombia, también anunciaron que tenían esa intención, ¿no?, de demandar este fallo ante tribunales internacionales, porque imagínese, Claro pagó en su momento al gobierno colombiano más de 3 billones de pesos, eso con interés compuesto, donde también salga un fallo por el lado de Claro en contra de Colombia. Pues imagínese el roto fiscal para las finanzas de la nación. ¿Teme usted que esto se repita en el caso Claro? Pues yo espero que no, digamos, acá tenemos que defender los intereses de Colombia, aunque eso no nos toca a este gobierno, ni lo hice yo, pues sí tenemos que defender esos recursos. Hay otro acuerdo con México sobre, digamos, también protección de inversiones. Por eso yo creo que tenemos que dar el debate hasta el final, porque esto sería un mal precedente para Colombia. Yo pues no puedo ser agorero, ni mucho más voy a decir aquí como ministro si eso puede pasar o no puede pasar, pero por supuesto sí es muy extraño, e insisto, que un contrato que se hace antes de un acuerdo de inversiones termine siendo condenado a Colombia cuando la ley nunca es retroactiva y se hizo un contrato. Entonces yo creo que sí hay que darle debate. Usted tiene razón en unas cosas, ministro. Lo que pasa es que el CIADI y la relación con el CIADI pasa por el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Pero mírelo, pero es que así es. Hay muchos ingredientes aquí. Aquí hay un tema clave, es que Claro ya intentó ir a un tribunal y le negaron la pretensión. Ya perdió. ¿Por qué gana Telefónica? Sí, ya perdió. Por el acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones, el APRI, firmado en 2005. Ese es el meollo. Por eso gana Telefónica de España y pierde Claro de México. Ese es el meollo de este asunto. Señor ministro Lizcano, gracias por la explicación, muy amable. A ustedes un abrazo. Dígale al conductor, ministro, que coja por la séptima. Por la séptima, hombre.
Chao. Séptima tiene un carril ministro, de ciclovía y tal. No se la recomiendo, ministro. 8:39. Ahí va el ministro. Busque la quinta o algo así. Con una oreja. Como la usted séptima vive cuenta, trancada. Atendiendo la entrevista y con la otra oreja dando indicaciones. 8 de la mañana, 39 minutos. Por eso tal vez se perdió en algunas de las respuestas por estar pendiente del camino, como por ejemplo la del tema de que Comcel efectivamente ya había perdido, claro, ya había perdido, y Víctor le preguntó, y él realmente ahí, por ejemplo, le faltó una información que la respuesta a la pregunta de Víctor es no, ese riesgo no existe porque los señores ya intentaron y ya perdieron, entre otras por la razón que señala Ricardo. Pero miren, esto es que a mí sí me parece que aquí hay una cosa que es muy importante. Aquí, entre otras cosas, hay otro tema que no mencionó el ministro y que fue absolutamente determinante para el laudo, que es el tema de una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que fue en realidad la que ordenó la reversión, la que ordenó que los bienes pasaran a ser de propiedad del Estado. Lo ordenó un fallo de la Corte Constitucional en el 2003, está mencionado Héctor, en el comunicado que hizo la CIADI. Aquí este caso es interesante porque por un lado va la legislación colombiana, por un lado van decisiones judiciales en Colombia. Claro, pero yo creo que eso es importante. Y dicen todo lo contrario. Claro, pero es que yo creo que es importante una cosa, Néstor, es que aquí decimos, por ejemplo, que el fallo es porque hay un tratado de protección de inversiones. No, en Colombia también están protegidas las inversiones para colombianos o para extranjeros, pero nos hemos dado, digamos, permisos de desconocer la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un elemento fundamental del sistema de mercado que tenemos, y le cambian las reglas en la mitad de un contrato a una empresa, pues la empresa demanda, y si no gana aquí, pues va a ganar afuera como están ganando, pero deberían ganar aquí. Este es un reclamo a los jueces de Colombia de que deberían proteger también la seguridad jurídica en estos casos. Yo creo que ese es el gran titular de esa noticia, seguridad jurídica. Que hemos aceptado unas cosas más allá de la soberanía de Colombia. Y entonces se nos mete el CIADI, se nos mete la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se nos mete la ONU, y este es otro capítulo de los muchos de la larga historia en Colombia. Claro, Néstor, pero aquí el argumento... decisiones desde afuera que tendremos que acatar y perder en Colombia. Claro, pero el argumento de Telefónica es que ellos firman bajo unas condiciones y después hay unas modificaciones legales, o sea, la ley cambia en el 98 y en el 2009. Entonces ellos dicen, ¿cómo un inversionista puede, con unas reglas de juego, desembolsar e invertir en un país si en el camino le van a cambiar las condiciones? Y precisamente lo que reconoce el laudo arbitral es que hay que estar en favor de la seguridad jurídica, que habría sido mejor haber negociado y conciliado con este privado, pero además que las decisiones judiciales toman un largo plazo. Más allá de los gobiernos, hay que pensar en cuánto va a ser el costo de no conciliar para el Estado colombiano. Y aquí es altísimo, casi 500 millones de dólares este golpe. Claro. Señor Aurelio, rápidamente, por favor. Sí, hay un arrume de tratados. Y Néstor, esto que está explicando María Consuelo, en esos tratados, por lo menos en los TLC y también en los tratados de protección de inversiones, tiene la figura de expropiación indirecta. Cuando usted le cambia el contrato al inversionista, la figura que consagra esos tratados se llama de expropiación indirecta, que van directamente a esos tribunales de arbitraje que también reconocen los respectivos tratados. Y yo me adelantaría un poquito a lo de Héctor y diría, no tanto la Corte tiene que mirar no cambiar los contratos, no, aquí lo que tienen es que mirar los presidentes qué tratados de libre comercio y qué tratados de protección de inversiones firman, porque esta es la raíz del problema en los capítulos de solución de controversias, y esa figura que es rechazada en muchísimos ámbitos en el derecho internacional. Aquí en Colombia le hemos consagrado expropiación indirecta, cabe la demanda, cabe los tribunales internacionales de arbitraje y paga el país. Aurelio, que de pronto esto que está pasando hoy con Telefónica, la condena, no va a ser la última vez. Va a pasar con Néstor, tenemos 10 en fila.
¿Qué tal Sanitas? ¿Qué tal la demanda que va a perder el Estado colombiano con Sanitas, que también va a ser multimillonaria, no sé si de 400 millones de dólares, otra empresa, claro, española, el mismo Tratado de Protección de Inversiones, la misma expropiación indirecta de la que está hablando Aurelio, exactamente. Así que Néstor, hay que tener una cosa también muy en cuenta, Héctor y Néstor, y es que el gobierno colombiano es socio de Telefónica dentro de Movistar Colombia, tiene un 25%, y recuerde que Telefónica ya lanzó una oferta para comprar esa participación y el gobierno la está analizando en este momento. ¿Qué tal que por vía laudo arbitral y demás, pues diga, pues yo le tengo que pagar una plata, ahí están las acciones, pues hagamos un cruce de cuentas y ya quédese usted con el 100% de la compañía en caso de que tenga Néstor, obligatoriamente que pagar esta plata al gobierno. Pero no me parece una idea. Déjeme contradecir a Aurelio, Néstor. Señor. Porque es que yo creo que, y fue el sentido de mi primera intervención, no podemos aceptar que este tipo de decisiones se toman para proteger inversiones extranjeras como si los inversionistas nacionales no tuvieran la misma protección o no merecieran la misma protección. Es que cuando se toma una decisión que se llama expropiación indirecta, como lo dice Aurelio, pues eso en realidad es una expropiación que si no se hace como dice la Constitución, pues está en un acto arbitrario, como lo dice Paola. Eso pasa con todas las las tomas de posesión que ordena la superintendencia, por ejemplo con el caso de Sanitas. Ahí hay una expropiación, eso no cabe duda. Pero nos escandaliza más que los señores de la expropiación Sanitas son españoles que los colombianos, y creemos que pasa con los colombianos y no debe pasar con los españoles. Que esté claro que no estamos en una dictadura. En una dictadura se podría hacer eso, aquí no. Aquí en este país hay unas normas, unas leyes desde la Constitución, desde los tratados, y ahí hay que actuar en ese marco, no en otro. Lo de Telefónica, lo de esta sanción al gobierno, al Estado colombiano, puede de pronto no ser la última vez. 8:46 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Aunque las lluvias tienen a prácticamente todo el país con emergencias y alertas producto de las inundaciones, los deslizamientos, los aguaceros, en medio de todo hay una buena noticia. El sistema de embalses que abastece de agua a Bogotá amanece en el mejor nivel del año, por encima del 50% de su capacidad, que es una buena noticia en medio de tantas emergencias que aleja por ahora el fantasma de una Bogotá sin agua o con cortes más drásticos del servicio. Chingaza, que es de donde viene el 70% del agua de Bogotá, es el sistema que amanece con esa mejoría, con el nivel al 50%. Las lluvias sí están aliviando la presión de los embalses para alejarnos del racionamiento mayor de agua o de un posible racionamiento de energía, pero hay que seguir ahorrando porque el problema no es hoy, el problema es a futuro, es pensando en la próxima temporada seca de 2025. De lo que ahorremos en agua en estos días de lluvia dependerá el panorama de agua y energía en la temporada seca de 2025. El presidente Petro encabeza esta mañana la campaña de la izquierda contra la decisión sobre Santiago Uribe, que fue absuelto por la justicia. Él, hermano del expresidente Álvaro Uribe, que estaba en el banquillo de los acusados por haber creado un grupo paramilitar, los 12 Apóstoles. Producto del desenlace de la absolución, dice el presidente Petro que hay... Y a propósito de multas, atención, la Unión Europea está anunciando esta mañana una millonaria, casi 800 millones de euros, casi 1.000 millones de dólares, contra Meta, que es la empresa de Facebook, de las grandes plataformas de redes sociales, por prácticas anticompetencia en Madrid. Enrique Rodríguez.
acabamos de conocer hace escasos minutos, la Unión Europea acaba de anunciar efectivamente la aplicación de una multa que será de unos 798 millones de euros. Esa Meta, que recordemos es la propietaria de Facebook e Instagram, por prácticas anticompetencia, esta vez en el mercado de la publicidad en línea. Recordemos que anteriormente Facebook había sufrido multas similares, por ejemplo, del regulador irlandés por el almacenamiento o el deficiente almacenamiento, por ejemplo, de contraseñas o el tráfico con los datos privados. En este caso, la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, sanciona a Meta por vincular su servicio de anuncios clasificados en línea, Facebook Marketplace, a su red social Facebook, imponiendo así condiciones comerciales que son desleales a otros proveedores de servicios de anuncios en línea. La propia compañía Facebook ha anunciado que va a recurrir esta sanción. Recordemos, como decíamos, que no es la primera de estas multas a las que se enfrenta la compañía Facebook. En concreto, en septiembre de este mismo año, se le llegó a Facebook una sanción de 5 años atrás por el almacenamiento por error de millones de contraseñas de usuarios en texto plano. Eso fue por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que le dictó una multa de 91 millones de euros. Pero el volumen de esta, que son, como digo, 798 millones de euros, aproximadamente unos 840 millones de dólares, es un volumen poco frecuente para este tipo de sanciones de la Comisión Europea, Néstor. Enrique, gracias. Está en desarrollo en Azerbaiyán hoy la cumbre, la COP29, la cumbre del medio ambiente, después de la COP16, que fue en Colombia hace un par de semanas. Están en este momento en muy fuertes disputas. Se retiraron las delegaciones de Francia y de Argentina, retiraron a sus negociadores por la magnitud de lo que se está negociando, por la dimensión de los desacuerdos. Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, es la cumbre de esta COP29. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y una cumbre que está recién comenzando, comenzó el lunes y se extendía hasta el día 22 de noviembre, pero ya se retiraron tanto Francia como Argentina. Francia es muy importante porque recordemos que todos los acuerdos del clima se basan en esos acuerdos de París. Pero ocurre que el presidente de Azerbaiyán, que fue muy controvertido desde la inauguración, cuando dijo que los hidrocarburos eran un regalo de Dios y que por lo tanto no quería que su país fuera juzgado por producir gas, también ha estado ofendiendo permanentemente al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Lo acusó de matar brutalmente a ciudadanos durante las recientes protestas en Nueva Caledonia. Pero es que tienen diferencias serias Francia y Azerbaiyán. Recordemos que Azerbaiyán ha estado por mucho tiempo lidiando por ese territorio de Nagorno-Karabaj con Armenia, y Francia ha sido un serio respaldo para Armenia. Esa es una controversia la que tienen. La otra comisión que se ha retirado es la de Argentina, y es que el presidente Milei ha estado reduciendo drásticamente todo su aparato público, ha despedido a más de 32.000 funcionarios públicos, y la delegación que enviaron ha dicho que simplemente iba a aprovechar los cursos que se daban durante esta cumbre del ambiente, y lo que está haciendo en realidad el presidente Milei es traducir lo que ha sido el gran peso que está viviendo esta cumbre, que es la elección del presidente Donald Trump como un negacionista del cambio climático. El presidente argentino, Javier Milei, está en la misma línea y no quiere asumir ninguno de los acuerdos que ahí se firmen, porque claro, una de las cosas que se está decidiendo en esta cumbre es quién paga esa necesidad de dejar de contaminar con hidrocarburos, y Argentina era uno de los países que tenía que informar cómo iba a contribuir con esos pagos, y es una cosa a la cual no se quiere comprometer Argentina, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
el Congreso aprobó finalmente y se convierte en ley el proyecto que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia. Hasta hoy, un menor de 18 años, por ejemplo, una niña de 14 o 15, se podía casar si sus padres daban el permiso. Eso no va a volver a suceder porque se aprueba la ley que bautizaron, bien bautizada, son niñas no esposas. Ahora solo se permite matrimonio para mayores de 18 años. Siguen decreciendo las ganancias de Ecopetrol. Durante el tercer trimestre su utilidad fue de 3,6 billones de pesos. 8 de la mañana, 54 minutos. Hoy es 14 de noviembre, un día que yo debo registrar, padre, con infinita tristeza. Dígame, Néstor. Hoy es el último día. Necesito un hombro. Lo sé. Un hombro para llorar. Hoy es el último día del noticiero CMI. ¿Usted trabajó en CMI, Ricardo, no? Yo no alcancé a trabajar en CMI, pero estuve... Cuando lo trajimos usted... usted sí. Vino, fue a Caracol Televisión. Claro, pues estuve muy cerca en los diferentes procesos de CMI en diferentes etapas. Con CMI hoy, en el último día de su funcionamiento, absorbe la operación del Canal 1 el Grupo Prisa, español. Se va, en mi concepto, el más grande, mi maestro, de quien aprendí, a quien le debo buena parte de casi todo lo que ha sido mi vida profesional, por quien siento un infinito respeto y una infinita admiración, el maestro Yamid Amat. Y están en CMI hoy, por supuesto, quienes conocen su única sede, que es detrás de Corferias. Pues están todos los muchos muy fieles trabajadores de CMI, padre, con las caras largas, claro, porque se acaba porque una es el época, final, ¿no? Porque es el final de esa época de los canales públicos por concesión, en donde había CMI, QAP, Noticiero de las 7. Así estamos todos, Néstor. Yo creo que los que nos gusta el periodismo y los que nos gusta la información y los que le hemos seguido, pues como el rastro a toda la evolución del periodismo en Colombia, estamos así, con las caras largas y muy tristes. Yo pues no tuve ni mucho menos el vínculo que usted tuvo, pero pues siempre he sido un muy fiel seguidor de CMI y además muy particularmente, por supuesto, de su maestro, que para usted es un gran orgullo, el maestro Yamid Amat, que sin duda para es mí un periodista. Es el referente. No volveré a cansar a los oyentes de Blue Radio, Héctor, con mi cantaleta de que todo lo inventó Yamid, de que Yamid es el más grande. Creo que lo he dicho y lo he repetido varias veces. Y es la verdad, más allá de eso. Pero simplemente debo decir hoy, con inmensa tristeza, CMI, que no pensé que fuera a pasar, porque Yamid le dio oxígeno en muchos sentidos a CMI. Hoy se muere CMI. Y me duele mucho utilizar la palabra se muere CMI, pero es así. Hoy se acaba el noticiero, que arrancó en 1991, era un experimento, formó una generación de periodistas. La égida, el faro fue siempre Yamid. Desde CMI a esta hora, Felipe García. Es la penúltima, estamos en la penúltima. El 2 de enero de 1992, hace 32 años, se salió al aire el noticiero CMI a la televisión colombiana en cabeza del maestro Yamid Amat, en medio de una ola de violencia en el país por cuenta de los capos del narcotráfico. Durante 3 décadas fue casa de cientos de periodistas, de grandes mentes como Jaime Garzón, y hoy, 14 de noviembre de 2024, dejará de transmitirse y a las 9 de la noche es su última emisión. Steve Luengas trabajó 7 años en el noticiero. Apaga sus luces, es obligado a salir del aire. Estamos todos muy tristes, más de 220 personas que conformamos el noticiero. En mi caso, 7 años en los que pude aprender al lado del gran maestro Yamid Amat. Seguimos adelante, no volveremos a tener a CMI por ahora en las pantallas. Los periodistas, camarógrafos y todos sus otros trabajadores fueron notificados que la última emisión del noticiero era hoy, 14 de noviembre, teniendo en cuenta que el panorama que atraviesa el noticiero en materia financiera no es alentador. El legendario noticiero CMI se termina, pero deja un legado invaluable para todos los colombianos por su rigurosidad y la labor incansable de su director, el maestro Yamid Amat. Luisa Fernández acompañó durante estos últimos años a Yamid en su programa. CMI sale del aire y deja más de 3 décadas de información valiosa, un periodismo con rigurosidad, profundidad
un periodismo respetuoso, un periodismo que siempre le entregó a los colombianos la información suficiente para que pudiera generar sus opiniones sobre el país en el que están viviendo. Gracias, Yamid Amad. Gracias, CMI. No queda más que agradecimiento por parte de todos sus periodistas y su personal técnico, personas que incluso estuvieron en el noticiero durante esos 30 años y quienes poco a poco tuvieron que irse ante la inminente salida del aire del noticiero. Y no se puede ocultar la tristeza, tanto de todos los trabajadores que hoy nos quedamos sin trabajo, como de una audiencia que confió siempre en nuestro periodismo, en nuestra manera de hacer las noticias. A todos un fraternal abrazo, a mis compañeros y a la audiencia, y al mejor periodista en la historia de Colombia, Yamid Amad, mi gratitud es infinita. Hoy se apagan las luces del noticiero más antiguo de la televisión colombiana, que por años fue casa de íconos, que fue testigo de la historia de nuestro país, que contó por más de 30 años esas historias y todas las noticias. Hoy pierde el periodismo colombiano con la salida del aire del noticiero CMI, el legendario CMI. Y ahí están, Felipe, gracias desde CMI esta mañana en directo. ¿Ya llegó Yamid, Felipe? Hola Néstor, no señor, estamos esperando aquí en la recepción del noticiero CMI que haga la entrada el maestro Yamid Amad. Sin embargo, sabemos que hace unos 10 minutos aproximadamente entró su hijo Yamid Amad Jr., como es conocido. En este momento está en una sala de edición, posiblemente nos atienda Néstor en unos minutos aquí en el noticiero. Dele un saludo a Yamid Jr. Me cruzo, padre, voy a contar una infidencia. ¿Se cruza mensajes? Me estoy escribiendo con Yamid esta mañana diciéndole que pues lo lamento, que lo quiero mucho y tal. ¿Qué dice el maestro? Y le digo, Yamid, déjeme hacerle un homenaje, déjeme hacerle mi homenaje. Y me escribe Yamid. Yamid desarrolló la teoría que ha cumplido, y es que los periodistas no damos entrevistas. Los periodistas hacemos entrevistas. Y entonces no le gusta, no ve usted entrevistas con Yamid Amad, ni Yamid está hoy figurando en absolutamente nada. Es un hombre que entiende perfectamente el oficio. No es de esas divas nuevas que aparecen en los medios. Él no es la noticia. No, él no, exactamente. Nunca mejor dicho.